Y esta es mi conclusión definitiva: teme a Dios y obedece sus mandamientos, pues tal es todo el deber del hombre, porque Dios nos juzgará por cuanto hacemos, inclusive lo oculto, sea bueno o malo. Y esta es mi conclusión definitiva: teme a Dios y obedece sus mandamientos, pues tal es todo el deber del hombre, porque Dios nos juzgará por cuanto hacemos, inclusive lo oculto, sea bueno o sea malo. Ayer te platicaba del temor de lastimar al amor, que básicamente mi amigo y maestro Edgar Wallace interpretaba como el principio de la sabiduría. El texto de Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y después de muchas reflexiones y análisis, Eddie Wallace llegaba a esa conclusión, que el temor de Dios es el temor de lastimar al amor. Es decir, el temor de fracturar una relación. Y es que cuando hablamos de Dios, muchas veces no pensamos en Él como alguien con el que podemos tener tanta familiaridad. O a veces nos vamos al extremo de tener tanta familiaridad, que como decía Karl Barth, a veces lo regañamos, a veces le dejamos de hablar, a veces lo criticamos, a veces le damos sugerencias de cómo él podría organizar este mundo, a veces lo castigamos también, le dejamos de relacionarnos con él. En fin, es decir, nos vamos a un extremo en el que nosotros nos hacemos amos y señores de la relación. Y por otro lado está el otro extremo, el extremo de simplemente pensar en Él como el que nos da sus mandamientos. Que Él nos dice esto, tienes que hacer esto, aquello y aquello más. Pero el acercamiento con Él no es un acercamiento de relación, de profunda experiencia entre Él y nosotros, sino simplemente alguien al que hay que obedecerle y ya. Pero en el centro de eso está justamente en medio de estos extremos que finalmente no nos ayudan en nada, está la experiencia de relación con Él. Me gusta mucho el ejemplo de no recuerdo si lo vi en algún lado, pero de ese soldado que se va a la guerra y estando allá recibe la carta de su amada, una carta, otra carta, y cada día que él se va a dormir en las noches, pues toma las cartas y está leyendo lo que le dice su novia. Y varias noches él toma las mismas cartas, no hay nada nuevo en esas cartas, la misma carta, pero es el vínculo que él tiene con su novia, con su amada. Y la cuestión es que cuando regresa a su país, cuando ya acabó la guerra y regresa a su país, él trae las cartas consigo y alguien se preguntaba que si en las noches seguirá haciendo ese mismo ritual de ignorar ahora a su amada y simplemente tomar las cartas y seguirlas leyendo como si las cartas ahora sustituyeran a la persona que las escribió y la persona que se las mandó. Y en este ejemplo pues nos parecería ridículo, ¿verdad? Simplemente, bueno, ¿para qué leer cartas si tengo ahí a la persona? Y la conclusión de esa ilustración es que a veces así nos pasa con Dios. Cuando hablamos de Él y de que Él nos ha dejado sus mandamientos, a veces nos centramos tanto en sus mandamientos, en lo que obedezco o no obedezco de los mandamientos, de lo que conozco o lo que he investigado, o lo que no conozco y no he investigado de sus mandamientos,
lo que para mí me parece familiar de sus mandamientos o de lo que me parece muy poco familiar de sus mandamientos. Pero no está en él, no está él. O sea, el foco de la relación no es él, son sus requerimientos. Es su larga lista de cosas que a veces siento que no cumplo o siento que no, que ni las conozco, en fin. Y me parece que lo más importante de lo más importante no son exactamente los mandamientos, y conocerlos es importante, saber de ellos es importante, pero lo más importante es que cuando hay esta relación y cuando hay esta experiencia con Él, entonces obedecer los mandamientos se vuelve algo natural. Por eso Jesús dijo a sus discípulos: si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Pero antepuso la relación con Él. Así que creo que esta frase que acabamos de leer en este texto, y esta es mi conclusión definitiva: teme a Dios y obedece sus mandamientos, pues tal es todo el deber del hombre. Entonces, allí estamos enfocándonos justamente en lo más importante de lo más importante, la relación con Él. Y como te decía hace un momento, si nos atrevemos a relacionarnos más y más profundamente con Él, si nos empeñamos en conocerlo más y más, si nos empeñamos en conocer su corazón más y más, entonces obedecer sus mandamientos, guardar sus mandamientos, será lo más natural que experimentemos cada uno de nosotros. Que Dios te bendiga.